Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Qué pena con ustedes la demora, estábamos en la calle haciendo una diligencia y cuando llegamos no nos acordábamos, no nos dimos ni cuenta de la hora. Cuando miramos que nos avisaron, ya eran las 8:10, entonces ya estamos aquí para hacer la lectura. Recuerden que hoy vamos a estar leyendo 2 Corintios desde el capítulo 7. ¿Listo? Entonces, para que tengan ahí su Biblia cerca, para que la podamos leer todos. Listo. Entonces oremos para que sea Dios acompañándonos en esta noche. Bendito Dios, gracias te queremos dar en esta noche una vez más por un día más de vida, Señor, por un día más de bendición, por acompañarnos, amado Rey, en este día, en esta noche, en esta lectura bíblica, Dios, porque sabemos que tú nos acompañas, tú estás con nosotros, tú nos apoyas, Dios de la gloria. Permítenos, amado Señor Jesús, escudriñar tus escrituras, entenderlas, leerlas, Señor, crecer espiritualmente por medio de ellas. Te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú perdonando nuestros pecados del día de hoy, Dios. Perdona todos nuestros errores. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser cada día mejores hijos tuyos, Dios, a cada día ser mejores y más como tú. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, y te pedimos que seas tú dando tu palabra por medio de nosotros. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces empecemos con la lectura. 2 Corintios, capítulo 7. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque no veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que, así como
como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo que en todo tengo confianza en vosotros. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente y no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría.
Pero he enviado a los hermanos para que, que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniese conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a leer el 10 también. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar,
hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y aunque anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Amén. Bueno, leímos un poquito de más, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, en el capítulo 7, lo que leíamos en el capítulo 7, el título dice, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía acá? Pues que Pablo, según lo que leíamos, recordemos que Pablo había escrito, antes de esta carta a los corintios, ya había escrito 3 cartas, ¿sí? Entre ellas, Primera de Corintios. Y pues recordemos que en Primera de Corintios, Pablo estaba prácticamente en algunas cosas regañando a los corintios, ¿cierto? Diciéndole que corrigieran esto, que en el culto debían ser ordenados, que nada de todo el mundo estar hablando en lenguas, todo el mundo estar profetizando al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces les daba muchos consejos, ¿cierto? Les daba muchas cosas que ellos debían corregir, ¿cierto? Entre ellas, pues creer en la resurrección de los muertos y todo esto. Entonces Pablo acá, en este capítulo, pues Pablo dice que se está regocijando porque ellos se arrepintieron o ellos tuvieron, digamos, se entristecieron, dice ahí la palabra que se entristecieron para arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice que estamos haciendo algo mal, ¿sí? Que nosotros debemos tener de pronto digamos así, una tristeza, pero para arrepentimiento, que esta tristeza que nos da el saber que, si le fallé a Dios en esto, sea una tristeza para cambiar, ¿sí? Sea un arrepentimiento para cambiar y dejar de hacer lo que estábamos haciendo, no solamente como, sí, hice esto y lloré y ya, ¿cierto? Sino que sea así como en los Corintios, que ellos recibieron todos estos regaños de Pablo y ellos lo tomaron como palabra de Dios y empezaron a corregir sus caminos. Dice ahí Pablo que por eso él se estaba regocijando de que ellos habían escuchado y se habían arrepentido para salvación, se habían entristecido para arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, pues qué bueno, porque por medio de esas palabras que escribió Pablo, pues ellos fueron exhortados y cambiaron seguramente muchas cosas de las que Pablo les había dicho ahí. ¿Listo? En el capítulo, lo que son el capítulo 8 y el capítulo 9, ¿cierto? Entonces ahí nos empieza a hablar algo muy parecido a lo que ya hemos leído sobre la ofrenda a los santos, ¿cierto? Entonces recordemos que en las iglesias ellos recogían, digámoslo así, el primer día del mes, de la semana, recogían una ofrenda según lo que cada uno podía, pues para llevarlos a los santos, ¿sí? De las demás iglesias, ¿sí? Entonces, no, que hay una iglesia que no tiene casi dinero en tal parte, entonces ellos recogían, ¿sí? De las iglesias que tenían más dinero, recogían y lo llevaban a estas iglesias más pobres, ¿cierto? Algo que es, que digamos yo veo que debería ser un muy buen ejemplo para nosotros como iglesias, ¿cierto? Recordemos que no todas las iglesias recogemos o recogen la misma cantidad de ofrendas, la misma cantidad de diezmos, ¿cierto? De dinero. Y hay ofrendas que recogen una cantidad exagerada de dinero, ¿cierto? Y que se dan muchas veces muchos lujos de comprar cosas, de invertir en cosas como, como tenemos mucho dinero, gastémosla en esto o aquello, ¿cierto? Doy un ejemplo, ¿cierto? Hay iglesias que son así, pero eso no debería ser así. La iglesia no debería ser como una empresa, ¿sí? La iglesia muchas veces está pasando que las iglesias que son así como de la prosperidad ven la iglesia como una empresa, ¿cierto? Entonces ellos montan una iglesia acá y montan otra iglesia acá, ¿cierto? Entonces esta iglesia acá empieza a dar ganancias, digámoslo así, la gente allá ofrenda mucho, ¿cierto? Y esta iglesia de acá, que está en un barrio seguramente pobre, donde la gente no tiene
mucho dinero, tiene apenas lo justo, ¿cierto? ¿Qué debería hacer esta iglesia que está ganando, o ganando no, teniendo más entradas? Pues compartir con esta iglesia, ¿cierto? Para suplir esas necesidades de los santos, de la iglesia, bueno, de todas las necesidades que hay acá. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿cierto? Que digamos que para cuando, digamos que tal un día diga Dios, listo, ahora esta iglesia va a ser la que va a tener más prosperidad que aquella, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer? Que esta iglesia le ayude a la otra iglesia, ¿cierto? Pero muchas veces, lo que les digo, muchas veces las iglesias se comportan como empresas. Entonces esta iglesia dice, no, esta iglesia acá del barrio pobre no está dando ofrendas, no está dando para sostenerse, se regla. ¿Y qué pasa? Pues que esas personas que son pobres, esas personas que están en un barrio pobre, que no tienen dinero, se van a quedar muy seguramente sin predicación de la iglesia, sin predicación del evangelio. Y eso no puede pasar porque es que la iglesia no es una empresa, ¿sí? La iglesia tiene que sostenerse con todas las ofrendas que haya, ¿sí? Si esta iglesia está generando dinero y puede apoyar a esta, se debe hacer. Y lo mismo, si esta empieza a generar y puede sostener la otra con ofrendas, así debe ser, ¿sí? No nos debemos comportar. Recordemos, hay empresas que es así, esta sucursal no me da, pues cerrémosla. Con Dios no podemos hacer eso. Con Dios no podemos decir, esta iglesia acá no me da dinero o no se sostiene, cerrémosla porque no, ¿cierto? Porque nosotros no estamos llamados a hacer eso, a enriquecernos con el dinero de la gente, no estamos llamados a enriquecernos con ofrendas, sino que esas ofrendas sean utilizadas en el evangelio, ¿sí? Si con el dinero que se consiga en esta iglesia podemos mantener esta, así debe ser, ¿sí? Con eso no se debe que vamos a enriquecer o que vamos mejor dicho, a malgastar el dinero de esta y la otra cerrémosla porque no dio, no. Acá es lo que yo veo, en que habla la palabra, esto lo estoy diciendo como está diciendo acá la palabra, ¿cierto? Deben apoyarse los unos a los otros. Y las iglesias por ningún motivo deben llegar a cerrarse así como si fueran una sucursal de una empresa que no da, ¿cierto? Y así lo mismo los hermanos, según esta palabra dice que debemos apoyarnos los unos a los otros, ¿cierto? Que muchas veces tal vez no lo vemos, en la iglesia muchas veces no lo vemos, muchas veces alguien puede tener más prosperidad que el otro y no, pues si el otro no tiene, pues dejémoslo, así como dicen, dejémoslo morir, ¿cierto? Pero pues tampoco que sea una excusa para que sea como alguien ahí, así como yo le llamo, alguien como recostado, ¿cierto? Que como el hermano me da, pues ahí me le recuesto para que me siga dando, no, sino que pues uno debe trabajar. Dice Pablo también dice, que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Pero pues debemos ser caritativos, nosotros entre iglesias y entre hermanos. ¿Listo? Eso es más o menos pues, lo que yo entendí acá del capítulo 8 y el capítulo 9. También está el 9, versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿cierto? Entonces eso es un llamado para todos nosotros, que muchas veces nosotros retenemos nuestra mano de ofrendar porque decimos, no, es que en la iglesia el pastor se la va a quedar, o la iglesia se la va a robar, o esto, porque hemos escuchado muchas cosas de otros lados, ¿cierto? Otras iglesias que ese dinero lo usan para comprarse aviones privados, que yates, que mansiones, que no sé qué, ¿sí? Y lo bueno, digamos, pues no es por echar flores de pronto a la iglesia donde estamos, pero digamos es algo que sabemos que es así, y es que de pronto acá no es, digamos, las ofrendas que damos no se van, digamos, al pastor y el pastor se las coge todo eso, no, sino que todo eso va a una contabilidad y el pastor le tiene que dar cuentas a otra persona y esa otra persona a otra persona, ¿cierto? Es como una cadena
en la cual pues digamos se intenta que todo sea, tenga una cuenta clara de en qué se gasta todo el dinero, ¿cierto? Y lo otro es que digamos que bueno, lo que dice ahí, el que siembra escasamente, pues recibirá escasamente, ¿cierto? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no para que lo tomemos así como muchas veces dicen que yo doy 10 y Dios me lo multiplicará por 100, ¿sí? Nunca demos esperando recibir nada de vuelta, ¿sí? Digamos, eso es algo que yo pienso y que digamos, es que uno cuando da una ofrenda nunca debe pensar, yo voy a dar estos 10.000 para que Dios me devuelva 100.000. No, si yo doy 10.000, los doy no esperando que sea nada a cambio, ¿cierto? Yo lo doy por gratitud de que Dios me salvó, yo lo doy por gratitud de que Dios, antes de yo dar, Dios ya me había dado a mí, ¿sí? Si yo doy esto, yo no espero nada que vuelva. Gloria a Dios si Dios quiere en su misericordia darme alguna recompensa, pues por mí bienvenido. O sea, yo no es que diga, ay no, Dios no me vaya, no. Pues si Dios quiere darme de vuelta, aún más de vuelta, porque es que lo que les digo, todo lo que tenemos Dios no lo da, ¿sí? Si yo tengo este mueble es porque Dios me lo dio. Si yo tengo ese celular que está grabando es porque Dios me lo dio, ¿sí? Entonces, lo que hace uno al dar la ofrenda es simplemente dar ese agradecimiento a Dios de lo que Él ya nos dio, no esperando tal vez que Dios nos dé más por lo que ya dimos, ¿cierto? Y pues nada, que cada uno de nosotros dé de su corazón, no por obligación, ¿sí? No que, ay, que es que en la iglesia me dijeron que si yo no doy tanto, me voy al infierno o me va a ir mal, o soy un avaro, soy un tacaño, ¿sí? Incluso yo he estado en predicaciones en otra iglesia hace un tiempo donde un pastor decía, añádale ceros a la ofrenda que usted está pensando dar, ¿sí? Y pues uno en su momento de pronto estaba, no sé, tal vez engañado o algo así. Y uno, ay, sí, 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 porque yo voy a recibir más y no sé qué. Y lo toma uno como una cadena, como una pirámide, ¿sí? Una pirámide es que, ay, yo doy acá y entre más voy a recibir más. Sí, pero así no debe ser con Dios, lo que les digo. Uno debe dar sin esperar nada a cambio. Uno no debe ponerse a decir, ay, yo le voy a dar a tal persona esperando a ver qué interés me da. No, uno es simplemente dar con esa alegría de que, uy, estoy ayudando, estoy colaborando para que esto continúe, para que esto crezca, para que se mantenga. ¿Sí? Entonces eso es como lo que tenía para hablar de esa parte. No sé si tú vayas a aportar algo ahí. Y bueno, ya después en el capítulo 10, de Pablo defendiendo su ministerio, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado, que había mucha gente que decía que Pablo no era apóstol, que Pablo no era, que esto, que aquello, ¿cierto? Entonces Pablo ahí empieza a defender su ministerio, ¿cierto? Entonces él dice, yo por las cartas les hablo muy duro, ¿sí? Entonces Pablo, recordemos lo que le decía Pablo. Pablo en las otras cartas a los corintios seguramente los regañaba, les decía, pórtense así, ¿cierto? Y entonces él decía, yo por las cartas les escribo duro, pero en persona pues soy muy humilde, muy sencillo, sí, era tal vez una persona muy amorosa en persona, ¿sí? Y habían personas que aún así, digámoslo así, criticaban a Pablo o desechaban sus enseñanzas. Entonces Pablo, ¿qué empezó a decir? Dicen, pues lo vi yo de esa manera, como no busquen que de pronto cuando yo esté allá, en persona, deje de pronto ser así como tan amorosito y los regañe así como los regañaba en la carta, ¿cierto? Así en persona. Yo los regaño en la carta y en persona soy amoroso, pero si siguen así con sus cosas, pues si yo los llego a visitar, pues los tendré que regañar como lo hacía por las cartas, ¿cierto? Entonces eso nos muestra mucho como el temperamento de Pablo, ¿sí? Pablo se veía que era un apóstol como muy amoroso porque él decía que oraba mucho por todas las iglesias, que oraba mucho por todos ellos,
que sufría, que lloraba, que no sé qué. Pero entonces vemos también como ese carácter de Pablo, que cuando le tocaba regañar a alguien, pues lo regañaba. Nosotros vemos versículos donde Pablo dice que ese que hizo tal pecado, échenlo de la iglesia, ¿cierto? Y uno dice, uy, tremendo, ¿cierto? Porque uno muchas veces no se imagina eso, uno muchas veces, no, que seamos amorosos con el hermano, que esto y aquello. Pero Pablo, lo que les digo, Pablo tenía su carácter también. Incluso hay alguno que dice, entreguémosle al diablo para que su carne sea destruida a fin de que su espíritu sea salvo. Y yo digo, uy, tremendo, ¿cierto? Que le digan a uno, entreguen ese al diablo para que, mejor dicho, casi que sea muerto, porque destrucción de la carne no es otra cosa más que morir, ¿cierto? Entonces ahí vemos el carácter de Pablo. Entonces ahí Pablo sigue defendiendo su apostolado, y lo que vemos en este momento, hay algo que digamos muchas veces la gente no conoce, y es la gente que no cree en las cartas de Pablo, ¿sí? Que son cosas que debemos también tener mucho cuidado. Hay sectas que dicen que no, que Pablo es un impostor, que Pablo no era un verdadero apóstol, ¿cierto? Entonces ellos se quedan solamente con los 4 evangelios, ¿cierto? Entonces ellos no, pues es que solamente, digámoslo, como doctrina toman los 4 evangelios, ¿sí? Pero recordemos que los 4 evangelios, digámoslo, narraban la vida de Jesús, ¿sí? Hasta su muerte y una partecita de la resurrección, ¿cierto? Pero estas cartas que escribió Pablo, Pedro y todos ellos nos empiezan a narrar o a decir la doctrina que como cristianos debemos cumplir después de lo que fue la resurrección de Cristo, ¿cierto? Entonces, Hechos de los Apóstoles y toda esta parte, ¿cierto? Entonces, estas cartas son muy importantes. Nosotros, si decimos, no, es que yo no voy a seguir a Pablo, ¿sí? Con lo que Pablo explica, entonces Pablo es uno de los que más explica sobre la gracia, ¿sí? Sobre la salvación por gracia, sobre la salvación por medio de la fe, no por medio de las obras. Si quitamos a Pablo entonces de ahí, pues vamos a encontrar un gran vacío en la Biblia, ¿sí? Y recordemos, si está acá en la Biblia es porque Dios así lo quiso, ¿sí? No es coincidencia que estén todas estas cartas de Pablo ahí escritas. Amén. Entonces, bueno, hermanos, esa ha sido la lectura bíblica de esta noche, la palabra de esta noche. Esperamos haya sido de bendición en su vida. Yo sé que a veces uno como que se enreda mucho en los versículos, porque no sé, tienen como una forma de escritura como rara a veces uno de leer, pero pues nada, gracias a Dios que Él nos da como la sabiduría a entender por lo menos el núcleo de lo que quiere enseñar Él en su palabra. Amén. ¿Nos vas a decir algo? ¿No? ¿Usted va a decir algo? ¿No? Bueno, entonces oremos, hermanos, para quedar despedidos. Señor, gracias te queremos dar en esta noche por tu bendición, por guardarnos, por protegernos, por darnos de tu palabra en esta noche, amado Rey. Y te queremos pedir que seas tú, Dios, bendiciendo nuestros corazones, Señor, bendiciéndonos, amado Rey, de toda manera, de todo tipo de prosperidad que sea dándola tú a nuestros corazones, a nuestras vidas, Dios, prosperar espiritualmente, Dios, físicamente, mejor dicho, de todas las formas de prosperidad. Ayúdanos, amado Señor Jesús, a seguir adelante, Dios, pero primeramente, Dios, prosperar espiritualmente en ti, Señor. Te queremos pedir también, Dios, que por favor podamos tener ese deseo, Dios, de llevar las ofrendas de la manera correcta a ti, amado Rey, porque sabemos que nosotros muchas veces hay como ese miedo, Dios, o de pronto esas ganas de no dar conforme a nuestro corazón, Señor Jesús, sino que retraemos nuestra mano, Señor. Ayúdanos, Dios, a dar conforme a nuestro corazón, a dar con alegría, Dios, porque sabemos que es para el crecimiento espiritual de la iglesia, para que podamos seguir, Dios, disfrutando de una iglesia local, Dios bendito, y no que vaya a ser de pronto cerrada en algún momento. Sabemos que tú estás ahí con nosotros, Dios, ayudándonos a proveer para este lugar. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre, y te pedimos que seas tú acompañándonos en esta noche al dormir,
y mañana al levantarnos. Bendecimos y alabamos tu nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la iglesia y el lunes ya para terminar 2 Corintios. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, que descanse, iglesia. Chao.